En una tranquila mañana de domingo, entre oraciones y cánticos, una mujer fue repentinamente asesinada a tiros, dentro de la iglesia, mientras el servicio aún se transmitía en vivo por Facebook. Lo que lo hizo aún más aterrador fue esto. El atacante había estado sentado justo detrás de ella durante varios minutos, fingiendo asistir al servicio, antes de sacar un arma y abrir fuego. La víctima era una madre devota, una feligresa fiel y una mujer profundamente respetada por su comunidad. Pero su muerte no fue un acto de violencia aleatorio. Detrás del asesinato había un plan a sangre fría, ideado de antemano por la misma persona a quien ella una vez llamó hijo. Entonces, ¿qué convirtió a un hijo en asesino? ¿Y por qué un caso que parecía tan claro terminó con un veredicto que conmocionó a toda la nación? Esto no fue solo un asesinato, fue una tragedia enraizada en la codicia, la traición y los rincones oscuros de la historia de una familia. Trelawney, una tranquila franja de tierra a lo largo de la costa noroeste de Jamaica, solía ser un lugar al que la gente acudía para escapar del ruido, para desacelerar, para vivir en armonía con la naturaleza y en comunidades unidas que se sentían como familia. Falmouth, la ciudad principal de la parroquia, era donde los vecinos aún se saludaban en las calles, donde la iglesia era un centro de conexión y donde el sonido de las olas parecía ahogar todas las preocupaciones. Pero para el año 2021, esa fachada de calma había comenzado a resquebrajarse. Los números no mentían. Solo en el mes de enero, Jamaica registró 113 asesinatos, 24 de ellos en un solo fin de semana. Ni siquiera un toque de queda nacional pudo evitar que 5 hombres sin hogar fueran brutalmente asesinados en la capital. La violencia, que antes se consideraba un problema lejano, había llegado al corazón mismo de Falmouth. Y pronto el nombre Andrea Lowe Garwood se convertiría en el símbolo trágico más reciente de una Jamaica que estaba perdiendo su paz. Nacida el 27 de mayo de 1969, Andrea era más que una madre, una esposa o una empleada bancaria dedicada. Ella era el espíritu de cualquier lugar al que llegaba. Desde joven, Andrea irradiaba una energía única, firme, fuerte y llena de fe. No solo perseguía el éxito con trabajo duro, inspiraba a todos los que la rodeaban con una amabilidad genuina y poco común. Y sin embargo, esta misma mujer, amada y respetada por toda su comunidad, se convertiría en el objetivo de un plan a sangre fría, ejecutado en el único lugar en el que más confiaba, la iglesia. Durante más de 2 décadas, Andrea Lowe Garwood fue una miembro dedicada del National Commercial Bank en Montego Bay, donde ocupó el cargo de gerente regional de la división de tarjetas de crédito. Para sus colegas no era solo una líder, era la personificación de la dedicación y el profesionalismo. Su precisión con los números, sus estrictos estándares personales y su actitud de tolerancia cero a la mediocridad le valieron un profundo respeto en todo el departamento. Un supervisor comentó una vez: Andrea no solo era buena, hacía que los demás quisieran ser mejores. Ella era la fuerza vital de cualquier evento. Su compromiso, su corazón cálido y su espíritu incansable no solo inspiraban en el trabajo, también la llevaron a un capítulo profundamente significativo en su vida personal. Andrea conoció a su primer esposo en un momento tranquilo y discreto. Mantuvieron su relación en privado, pero detrás de escena estaba llena de respeto mutuo y un fuerte lazo emocional. De ese amor nació el mayor regalo de su vida, un hijo llamado Andre Williams, nombrado así en honor a su madre. Para Andrea, Andre no era solo su hijo, era su razón de vivir, el sol de su universo personal. Cariñosamente lo llamaba su Nice Clean Pygmy, un buen niño, bien educado, limpio tanto en alma como en comportamiento. No pasaba un solo día sin que ella rezara por su seguridad, su futuro y su sabiduría. Ese amor maternal no era una crianza pasiva, era una fuerza poderosa que llevó a Andrea a través de cada dificultad. Estaba dispuesta a renunciar a cualquier cosa para asegurarse de que su hijo creciera rodeado de amor, orientación y valores firmes, tal como ella misma había sido criada. A los 47 años,
Una edad en la que muchos comienzan a conformarse con la vida que tienen, Andrea decidió iniciar un nuevo camino. Dejó St. James y se mudó a Trelawney, llevándose a su hijo con ella, junto con los sueños de un comienzo más pacífico. Allí no solo encontró una casa, construyó una comunidad. Un lugar donde ella y su pequeña familia realmente pudieran pertenecer. Andrea rápidamente se convirtió en un rostro familiar en la iglesia Agape Christian Fellowship, donde no era solo una asistente, era una fuente vibrante de inspiración. Con su espíritu proactivo, su amabilidad constante y su energía positiva, dejó una impresión duradera en todos los que la rodeaban. Don Henry, el secretario de la iglesia, la describió una vez con una frase breve pero perfecta: una mujer que no podía quedarse quieta. Andrea aportaba profesionalismo incluso a las tareas más pequeñas, desde organizar eventos hasta apoyar a los nuevos miembros. Y, por encima de todo, siempre lideraba con el corazón. Pero a pesar de su exitosa carrera, su fe inquebrantable y un hijo que era su mayor motivación, Andrea todavía sentía un vacío silencioso en su alma, uno que nadie más podía llenar: el amor. Después de desengaños pasados, sabía que no se arriesgaría a otra relación a medias. Ya no esperaba una suerte vaga y esquiva. En cambio, Andrea hizo algo que pocos tienen el valor de hacer. Se sentó, sacó papel y bolígrafo y escribió con sinceridad y honestidad todo lo que esperaba en un hombre que realmente fuera digno. Pero gradualmente comenzaron a surgir dudas en la mente de Andrea sobre si alguna vez encontraría realmente a ese hombre ideal. Justo cuando empezaba a dejar atrás ese sueño, la vida la sorprendió de la manera más inesperada. Jeffrey Garwood era un operador de vehículos turísticos con un alma cálida y bondadosa. Tenía 8 años más que Andrea y ambos parecían una pareja perfecta, como si el destino los hubiera unido. Desde el primer momento en que se conocieron, Andrea y Jeffrey conectaron instantáneamente a través de una empatía compartida y numerosos valores y experiencias de vida similares. Al igual que Andrea, Jeffrey tenía una profunda fe en Dios y un compromiso apasionado con sus creencias religiosas. También comprendía los desafíos de la paternidad. Tenía 4 hijos pequeños propios. Amaba a sus hijos incondicionalmente y con total devoción. Y eso fue lo que tocó el corazón de Andrea. Todo parecía perfecto, quizás demasiado perfecto. Y Andrea empezó a preocuparse. Le inquietaba la rapidez de la relación, pero su amor era innegable y el compromiso que demostraban el uno por el otro era profundo. Debido a que todo iba tan bien y Jeffrey parecía ser la encarnación viviente de todo lo que ella alguna vez había deseado, Andrea tomó la decisión de abrir su corazón y abrazar el amor que compartían. En poco tiempo, la familia de Andrea creció. Ella y Jeffrey se unieron en el vínculo más sagrado. En 2017 se casaron en una ceremonia en la iglesia y se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Andrea y Jeffrey compraron luego una casa juntos en Stonebrook Manor, una comunidad residencial exclusiva y cerrada ubicada en Florence Hall, cerca de Falmouth, en la parroquia de Trelawney, Jamaica. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, la vida en una familia ensamblada no fue tan fluida como ella había imaginado. Aunque Andrea estaba emocionada por formar parte de una nueva familia y deseosa de construir una relación con los 4 hijos de Jeffrey, eventualmente tuvo que admitir que integrarse en la familia de Jeffrey estaba lejos de ser fácil. Los hijos de Jeffrey ya eran adultos y sabían perfectamente que Andrea no era su madre biológica. Ese hecho, aunque nunca se mencionó abiertamente, generó silenciosamente una fría distancia dentro del nuevo hogar de Andrea. Ella lo intentaba cada día, no para reemplazar a nadie, sino para conectar, para construir el tipo de vínculo que había cultivado con tanto esmero con su propio hijo. Pero no era fácil, porque las grietas en el corazón de otra persona no siempre pueden repararse solo con buena voluntad. Y justo cuando Andrea comenzaba a encontrar cierto equilibrio en su familia ensamblada, la vida la golpeó con otro revés, uno que nunca habría podido prever.
En julio de 2020, Jeffrey Garwood besó a su esposa para despedirse, como lo hacía cada día. Un abrazo, una cálida despedida. Nadie imaginó que sería la última. Camino al trabajo, sufrió un accidente y murió en St. James. Se cree que la causa fue un vehículo que huía de la policía, transportando a un grupo de hombres vinculados a una persecución criminal. La muerte de Jeffrey no fue solo un shock, fue una herida profunda y devastadora que derrumbó los cimientos emocionales a los que Andrea se aferraba. No tenía idea de que esa pérdida repentina serviría como una tenue advertencia de la tragedia que se avecinaba. Cuando se leyó el testamento, las sorpresas continuaron. Jeffrey había dejado la mayoría de sus bienes a Andrea, including la casa que habían compartido, mientras que asignó algunas porciones a sus hijos. Era la prueba final del amor que sentía por ella. Un acto silencioso, pero lleno de protección y cuidado. Sin embargo, esa misma decisión encendió una tormenta. Mientras Andrea aún estaba de duelo, comenzó a surgir una ola de resentimiento latente. No todos aceptaron la elección de Jeffrey. Los susurros iniciales pronto se convirtieron en una indignación abierta. Ya no eran insinuaciones sutiles. Ahora había una hostilidad visible y estaba dirigida directamente a Andrea. Y dentro del mismo hogar que alguna vez creyó que le traería paz, Andrea comenzó a sentirse más sola que nunca. Las tensiones se volvieron cada vez más intensas, ruidosas y venenosas. Y no pasó mucho tiempo antes de que tomaran un rumbo oscuro e imperdonable. Casi inmediatamente después de la muerte de Jeffrey, Andrea comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de algunos de sus familiares, exigiéndole que vendiera la casa y compartiera el dinero con ellos. Las amenazas escalaron hasta tal punto que Andrea se vio obligada a solicitar protección policial solo para poder asistir al funeral de su esposo. A pesar del peligro latente, se mantuvo firme y continuó viviendo su vida de la mejor manera posible. Andrea siguió yendo a trabajar, cumpliendo con sus responsabilidades, pasando tiempo con sus amigos y, por supuesto, buscando consuelo en su fe al asistir a la iglesia todos los domingos. Pero fue precisamente esa rutina, constante y predecible, lo que la convirtió en un blanco fácil para quienes deseaban hacerle daño. El 31 de enero de 2021, las tensiones latentes dentro de la familia Lowe Garwood explotaron violentamente mientras Andrea asistía a la iglesia como siempre lo hacía. Con un espíritu de inclusión, la iglesia Agape Christian Fellowship estaba transmitiendo el servicio en vivo por Facebook para que todos pudieran participar, incluso desde lejos. La congregación estaba inmersa en una atmósfera solemne y pacífica de adoración. Tanto así que casi nadie notó la entrada de un hombre vestido de manera extraña, excepto un miembro anciano de la iglesia. Pocos minutos después de las 9 a.m., ese feligrés observó a un joven ingresar con una gorra y un pañuelo atado al rostro, usándolo como una máscara improvisada. Se sentó silenciosamente directamente detrás de Andrea, fingiendo participar en el servicio. El anciano consideró brevemente confrontar al extraño por su atuendo inusual e inapropiado, pero decidió esperar hasta que terminara el servicio. Ese momento de duda lo atormentaría para siempre. El servicio continuó en paz, pero esa paz no duraría. Pronto, el programa pasó al segmento de alabanza y adoración, y fue entonces cuando él actuó. En un solo movimiento, el hombre se puso de pie y abrió fuego contra la parte superior del cuerpo de Andrea, rompiendo la quietud sagrada con disparos fríos y calculados. Aunque el acto en sí no fue captado por la cámara, la transmisión en vivo registró el sonido desgarrador de los disparos, seguido de gritos de terror y el caos horrendo que estalló dentro del santuario mientras la congregación entraba en pánico. El atacante huyó de la escena, pero su escape resultó ser mucho más desordenado y menos exitoso de lo que había planeado. Mientras salía corriendo para escapar, un oficial de policía fuera de servicio, que también había asistido al servicio religioso, disparó un tiro de advertencia al aire, con la esperanza de asustar al atacante el tiempo suficiente para que pudiera ser detenido.
Aunque el disparo lo sobresaltó, el asesino recuperó rápidamente la compostura y corrió hacia un automóvil que lo esperaba. Sin embargo, en su prisa dejó atrás una pieza de evidencia crucial, algo que llevaría a la policía a un avance importante. Dejó caer su teléfono. Sin tiempo para recuperarlo, se subió a un Toyota Allion blanco, que fue conducido sin demora por un cómplice. Dentro de la iglesia, Andrea Lowe Garwood, de 51 años, yacía desplomada en el suelo en un charco de sangre. Cuando llegaron los servicios de emergencia, fue declarada muerta en el lugar. La serenidad de la iglesia había sido destrozada por el terror. En el caos posterior, visiblemente conmocionados, los miembros de la congregación comenzaron a reconstruir los detalles horribles, aportando testimonios oculares clave que permitieron a la policía seguir rápidamente el rastro e iniciar la identificación del asesino. Pero lejos del caos dentro del santuario, otro momento crucial estaba ocurriendo, uno que pronto desentrañaría todo el caso. En las tranquilas calles de Rose Heights, oficiales de patrulla avistaron un Toyota Allion blanco que estaba siendo conducido de manera sospechosa. El hombre saltó repentinamente del automóvil en un intento desesperado y lleno de pánico por huir. Su comportamiento errático levantó sospechas de inmediato, lo que llevó a los oficiales a perseguirlo para averiguar qué estaba ocurriendo. Cuando lo alcanzaron, comenzaron a interrogarlo sobre sus acciones. Pero esas preguntas hicieron que el hombre se diera cuenta de que la policía aún no sabía que él estaba relacionado con el asesinato que acababa de ocurrir. Así que rápidamente inventó una excusa débil, y los oficiales, al no tener un motivo sólido para detenerlo, lo dejaron ir. Nadie se dio cuenta de que acababan de dejar escapar sin saberlo a una figura clave. Sin embargo, ese breve encuentro más tarde ayudaría a los investigadores a acercarse a la verdad, más rápido de lo que él podría haber imaginado. A medida que la noticia del tiroteo en la iglesia se esparcía como pólvora por la ciudad y la nación, los patrulleros pronto se dieron cuenta de que el vehículo que habían detenido anteriormente estaba directamente relacionado con el asesinato. Aún así, en una ciudad llena de autos similares, la investigación se estancó, hasta que un avance llegó desde dentro de la misma congregación de la iglesia. En medio del caos, un miembro de la iglesia logró captar y anotar el número de matrícula del automóvil mientras éste se alejaba a toda velocidad. Ahora, con el teléfono que se había caído, los testimonios presenciales, el informe policial inicial y la placa del vehículo, las pruebas se acumulaban rápidamente, y la búsqueda del sospechoso entraba oficialmente en su fase crítica. Basándose en las declaraciones de los testigos, imágenes de vigilancia y pistas forenses, los investigadores lograron localizar el vehículo. Resultó que el auto había sido alquilado 2 días antes del asesinato por un hombre llamado Leon Hines, quien ya lo había reportado como robado. La policía lanzó de inmediato una investigación más profunda sobre Leon, y lo que descubrieron solo intensificó el misterio. Leon Hines era un trabajador de almacén de 23 años empleado en el Hospital Regional de Cornwall. No tenía antecedentes penales ni problemas previos con la ley. Vivía en el vecindario de Rose Heights en Montego Bay y sus compañeros de trabajo hablaban muy bien de él, describiéndolo como tranquilo, educado y dedicado a su labor. Entonces, ¿por qué un ciudadano aparentemente ejemplar como Leon se vería involucrado en un asesinato tan brutal? La policía teorizó de inmediato que Leon había sido influenciado por su cómplice. Él no fue quien apretó el gatillo, simplemente era el conductor de la huida. El verdadero autor intelectual seguía prófugo, y los investigadores avanzaban muy poco hasta que un oficial de patrulla hizo un descubrimiento extraordinario. Uno que finalmente abriría por completo el caso. Al repasar los detalles extraños de su encuentro anterior con Leon, los oficiales decidieron volver a examinar la escena en busca de pruebas que pudieran haber pasado por alto. Uno de ellos sospechaba que Leon pudo haber descartado algo importante en su pánico mientras intentaba escapar. Esa sospecha llevó a las autoridades a un gran avance. Coordinando con múltiples unidades policiales, los investigadores lanzaron una búsqueda exhaustiva en Montego Bay y sus alrededores.
En el lugar donde Leon había sido detenido, revisaron minuciosamente los alrededores y en unos arbustos cercanos encontraron un teléfono celular descartado. Un análisis forense detallado de ese teléfono vinculó directamente a Leon Hines con el asesinato, a pesar de su afirmación anterior de que el vehículo de huida había sido robado. Todos los datos del teléfono conducían a él. Finalmente, después de varios días de vigilancia y de recibir pistas del público, la policía actuó. Los sospechosos fueron arrestados en una casa en Kingston, Jamaica. Entre ellos estaba Leon Hines, el joven trabajador de almacén, junto al tirador, identificado más tarde como Dwight Prince Bingham, un obrero de la construcción. Ambos fueron detenidos de inmediato, pero no eran los únicos implicados. Un tercer cómplice fue arrestado y su identidad sacudió a toda la familia. Entre los detenidos se encontraba el hijo biológico de Jeffrey, el hijastro de Andrea, Javan Garwood, también conocido como Janoy, de 29 años. Consumido por la amargura y el resentimiento de haber sido excluido del testamento de su padre, Javan había expresado abiertamente su profunda insatisfacción. Ese resentimiento eventualmente se convirtió en odio, llevándolo a orquestar el asesinato de la mujer que heredaría la mayor parte de los bienes de su padre, su madrastra, Andrea. Los sospechosos fueron acusados formalmente con cargos individuales, reflejando sus roles específicos en la sangrienta conspiración. Leon Hines, el hombre identificado como el conductor de la huida, fue acusado de asesinato, posesión ilegal de un arma de fuego, ser cómplice antes y después del hecho, y conspiración para cometer asesinato. Javan Garwood, el hijastro de la víctima y presunto autor intelectual, fue imputado con los dos cargos más graves: asesinato y conspiración para cometer asesinato. Dwight Prince Bingham, el hombre que apretó el gatillo durante el servicio religioso, fue acusado de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego. Las fechas de juicio para los tres fueron fijadas rápidamente, y a ninguno se le concedió la libertad bajo fianza. Una decisión firme destinada a prevenir más riesgos para el público mientras las tensiones continuaban aumentando en todo el país. Para ese momento, el asesinato de Andrew Lowe Garwood ya no se veía como una tragedia privada. Se había convertido en un símbolo nacional de la creciente sensación de inseguridad en Jamaica. Desde Falmouth hasta Kingston, desde iglesias hasta las calles de la ciudad, el público estaba indignado. La gente lloraba la pérdida de una mujer inocente asesinada en un lugar sagrado, pero también estaba furiosa por el imparable aumento de la violencia. La muerte de Andrea fue el punto de quiebre, una advertencia clara de que, a menos que se hicieran cambios drásticos por parte de quienes tienen el poder, nadie podría sentirse realmente seguro, ni siquiera en la iglesia. En Falmouth y las comunidades cercanas había una incredulidad total de que un acto de violencia así pudiera desarrollarse durante un pacífico servicio dominical, en un lugar considerado durante mucho tiempo tanto sagrado como seguro. Pero dentro de la familia, las emociones eran aún más profundas y más complejas. Andrew Williams, el único hijo de Andrea, estaba abrumado por el dolor y la soledad, sin nadie que pudiera comprender verdaderamente el dolor único que estaba viviendo. La familia Garwood, por su parte, se encontraba en un estado de incredulidad al pensar que uno de los suyos pudiera ser capaz de un acto tan monstruoso. Sin embargo, no todos en la familia sentían remordimiento. Inmediatamente después del impactante asesinato, las redes sociales estallaron con una grabación de audio filtrada, presuntamente de un miembro de la familia Garwood. En la grabación, una voz fría y sin emoción se refería a Andrea Lowe Garwood como una mujer malvada. Según esta persona, Andrea había manipulado su matrimonio con Jeffrey para tomar control de sus bienes, including la casa que una vez perteneció a su primera esposa, marginando a sus hijos y alimentando tensiones de larga data dentro de la familia. Las acusaciones dividieron de inmediato la opinión pública, pero no pasó mucho tiempo antes de que la verdad comenzara a imponerse. Otros miembros de la familia, junto con amigos, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia, salieron rápidamente en defensa de Andrea.
La describieron como una mujer bondadosa y humilde que siempre ponía a los demás por delante de sí misma. Una persona así, dijeron, nunca podría haber sido del tipo que manipula o daña a alguien. Mientras el público seguía atrapado en el debate, la policía y los fiscales trabajaban silenciosamente contra reloj. Trabajaron sin descanso para construir un caso sólido contra los sospechosos. Y entonces ocurrió un giro inesperado. Leon Hines, el conductor de la huida, de repente aceptó declararse culpable. Y no solo eso, decidió cooperar con los investigadores, rompiendo el código de silencio que había mantenido unidos a los acusados. En el tribunal, Leon se declaró culpable de 2 cargos: posesión ilegal de un arma de fuego y cómplice después del hecho de asesinato. A cambio, los fiscales retiraron los cargos más graves de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Esto no fue solo un acuerdo de culpabilidad. Fue el primer eslabón en una cadena de verdades que estaban a punto de salir a la luz. Leon Hines continuó testificando en el tribunal y ofreció una declaración que dejó visiblemente atónitos tanto al juez como al jurado. Leon relató que en enero de 2021 recibió un extraño mensaje de WhatsApp de parte de Dwight. El mensaje incluía una foto de un fajo de billetes jamaicanos de $1,000. Con curiosidad, Leon le preguntó a Dwight para qué era ese dinero, y Dwight respondió que acababa de recibir $7,000 de Garwood por un trabajo. En ese momento, Leon dijo que asumió que Dwight se refería a un trabajo de construcción legítimo en la casa de Garwood en el área de Rose Heights. Pero luego Dwight le hizo una propuesta. Le prometió darle a Leon una generosa parte del dinero si aceptaba actuar como conductor de la huida. La sala del tribunal estalló ante esta revelación, añadiendo más peso a las pruebas que apuntaban a Javan Garwood como el autor intelectual del asesinato. Pero entonces Leon dijo algo que lo cambió todo. Testificó que Dwight nunca había declarado explícitamente para qué era el dinero en ninguno de los mensajes, dejando todo vago y abierto a interpretación. Leon admitió que no podía vincular directamente el pago con un complot de asesinato. Con eso, todas las miradas se dirigieron al autor material. Su testimonio podría reconfigurar por completo el caso. La pregunta era, ¿qué camino elegiría? Dwight Bingham, el hombre que apretó el gatillo, decidió seguir el ejemplo de Leon. Aceptó cooperar con la policía y los fiscales y testificar contra el presunto autor intelectual, Javan Garwood. Una ola de alivio se extendió entre los fiscales, pero esa esperanza duró poco, porque en la siguiente comparecencia ante el tribunal, Dwight lanzó una bomba que casi destruyó todo el caso. En un giro escalofriante, Dwight cambió abruptamente de rumbo y se negó a seguir colaborando con la fiscalía. Durante los años siguientes, permaneció resueltamente en silencio, insistiendo en que no tenía nada más que decirle a nadie. Así, el vínculo entre él y Javan desapareció, y los fiscales se quedaron sin pruebas sólidas para demostrar la conspiración. Sin embargo, Dwight aún tenía algo que decir. Asumió toda la responsabilidad por su papel en la muerte de Andrea. El 25 de enero de 2023, Dwight Bingham fue condenado a 42 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Dwight se unió a Leon Hines, quien previamente había sido condenado el 21 de marzo de 2023 a 6 años de prisión. Pero para el sospechoso más controvertido, el veredicto final sería uno que muchos consideraron imposible de aceptar. El 13 de julio de 2025, debido a la falta de pruebas, el juez presidente Brian Sykes, quien presidía el juicio de Javan Garwood, ordenó al jurado emitir un veredicto de no culpable. Declaró que durante los últimos 2 años el tribunal había estado esperando que Dwight implicara a Javan. Pero al no ocurrir eso, era momento de desestimar todos los cargos en su contra. El abogado defensor de Javan argumentó que no había conexión directa, ningún mensaje de texto, ninguna grabación, ningún pago rastreable que lo vinculara con el crimen. Solo sospechas, y nada más. Al final, el jurado no tuvo otra opción que absolverlo de todos los cargos. El veredicto devastó a Andre Williams. Envió ondas de choque a través de la familia de Andrea y de la comunidad en general.
Andre estaba completamente entumecido. Salió de la sala del tribunal luciendo atónito, emocionalmente agotado y demasiado afligido para hablar. Simplemente hizo un gesto para apartar las cámaras en silencio y regresó a su vida tranquila, llorando a su madre en paz, luchando con una sensación de injusticia que se negaba a desaparecer. Para muchos, especialmente para Andre, la justicia no se había cumplido. En los meses que siguieron, Andre se retiró casi por completo de la vida pública. Evitaba hablar sobre el caso, evitaba mencionar el nombre de Javan, pero la pérdida nunca se desvaneció. Dentro del hogar donde Andrea alguna vez vivió, todo permanecía intacto. Su abrigo favorito aún colgaba detrás de la puerta. Su Biblia, abierta en su amado pasaje de Romanos, aún descansaba sobre la mesa, exactamente donde la había dejado antes de ir a la iglesia. Para Andre, los recuerdos de su madre no solo estaban llenos de amor, eran un recordatorio doloroso de lo que la ley no pudo alcanzar. Nadie sabía qué había decidido callar Dwight. Nadie podía decir con certeza si su silencio nacía de la culpa o de una verdad más profunda que aún seguía protegiendo. En cuanto a Javan, aunque legalmente exonerado, su nombre e imagen seguían manchados por la sospecha y el desprecio público. Muchos aún creen que no era inocente, solo que no se pudo probar su culpabilidad. Andrea Lowe Garwood, una madre devota, una esposa fiel, una mujer gentil y resiliente, fue arrebatada de la forma más dolorosa e injusta. Pero aunque su vida fue robada, el legado que dejó sigue vivo. Un legado de bondad, fe inquebrantable y un amor infinito por su hijo. Y hasta el día de hoy, cada vez que Andre cruza las puertas de la iglesia Agape Christian Fellowship, el lugar que fue testigo de aquel fatídico momento, susurra suavemente: «Todavía estoy aquí, mamá, y no dejaré que te olviden». Un padre conmocionó a todo el Reino Unido con un crimen monstruoso. Usó un martillo para matar a su esposa y a sus 4 hijos biológicos, y luego limpió tranquilamente la sangre y cubrió cada cuerpo con mantas, como si simplemente estuvieran dormidos. A la mañana siguiente dejó una nota para el lechero: «No leche hasta el viernes». Ninguna señal de arrepentimiento, ningún rastro de pánico. Solo un silencio escalofriante y sobrecogedor. La masacre ocurrió el 11 de julio del año 2000, en Gales, y dejó a la nación en estado de incredulidad. Una familia que había parecido perfecta, con fotos sonrientes y un hogar acogedor en un vecindario tranquilo, de repente se convirtió en la escena de uno de los asesinatos familiares más brutales en la historia británica. Robert Mockery no huyó. En cambio, intentó reorganizar la escena del crimen, engañando a vecinos, amigos e incluso a quienes creían que esta era solo una familia común y corriente. No fue sino hasta 11 días después, cuando los cuerpos comenzaron a descomponerse, que el secreto fue finalmente revelado. Y aún entonces, la pregunta más urgente seguía sin respuesta. ¿Qué podría llevar a un padre, a un esposo, a convertirse en el destructor de su propia familia? Lo que sigue no es solo la narración de un crimen, sino el desmantelamiento de capas de máscaras, heridas silenciosas y la fría verdad que se oculta tras una fachada impecable. Entonces, ¿quiénes eran realmente los Mockery? Para los vecinos y conocidos eran simplemente una familia de clase media que vivía en la ciudad costera de Barry, cerca de Cardiff. Tranquilos, reservados y sin nada fuera de lo común. Su hogar, en el número 43 de Rutland Close, se encontraba en un callejón sin salida. Una casa independiente de 5 habitaciones, valorada en unas 2.000–5.000 libras esterlinas, lo que reflejaba un estilo de vida relativamente cómodo. Robert, de 49 años, había trabajado anteriormente en el servicio público antes de dedicarse al negocio de los clubes nocturnos y más tarde administrar un pequeño hotel. Su esposa, Catherine, de 45 años, era admirada por muchos por cuidar de sus 4 hijos mientras completaba su carrera universitaria en filosofía y sociología en la Universidad de Cardiff.
También participaba activamente en las actividades escolares, desempeñándose como secretaria de la Asociación de Padres, una madre verdaderamente entregada. Su vida diaria reflejaba la de muchas otras familias. Dejar a los niños en la escuela, cocinar, trabajar, limpiar, ayudar con las tareas. Naturalmente, había discusiones de vez en cuando, gritos cuando la casa estaba demasiado desordenada o la música demasiado alta. Pero nadie veía esto como señales de alarma. Para quienes los rodeaban, parecían una familia típica. La pareja compartía las responsabilidades del hogar. Catherine se encargaba de la mayoría del cuidado diario y Robert, aunque algo callado, siempre estaba presente, al menos en apariencia, sin mostrar fisuras. Cada hijo de la familia Mochrie tenía su propio camino, su propia personalidad, y todos crecían llenos de promesas. James, el hijo mayor, acababa de terminar sus exámenes A-Level, sin saber que ya había sido aceptado para estudiar Derecho en la Universidad de Bristol. Además de su rendimiento académico, también era un talentoso guitarrista. Tocaba en una banda con sus amigos. Cyan, de 16 años, acababa de finalizar sus exámenes GCSE con buenos resultados y era una fuente silenciosa de orgullo para la familia. Luke, de 14 años, sentía pasión por el fútbol y era un fanático empedernido del Manchester United. Aunque había luchado contra un tumor cerebral desde los 8 años, lo que le dejó algunas dificultades leves de aprendizaje, seguía siendo alegre y resiliente. La más pequeña, Bethan, de 10 años, tenía autismo y estaba inscrita en un programa de educación especial. A veces podía ser terca, pero todos en la familia la adoraban profundamente. Lo que más feliz la hacía era sacar a pasear a Brandy, el perro de la familia, por el vecindario, una imagen simple pero entrañable. Desde fuera, el hogar de los Mochrie estaba lleno de sonido, risas y amor. No era perfecto, pero sí auténtico. Experimentaban cansancio, discusiones y las presiones cotidianas de la vida, como cualquier familia que lucha por conservar la felicidad. Y eso es precisamente lo que hace que esta tragedia resulte tan dolorosamente incomprensible. Pero también debe reconocerse que esta es la realidad de las relaciones a largo plazo. Cuando dos personas han estado juntas durante 5, 10, 20 años, como Robert y Catherine, que llevaban 23 años casados, el romance muchas veces cede ante la rutina. La pasión queda relegada por las responsabilidades, los horarios apretados, las facturas, las tareas escolares y la lista interminable de cosas por hacer. Para muchos, eso no es una señal de problemas en la relación, sino una forma de amor duradero, suavizado por el paso del tiempo. Robert y Catherine no eran distintos. Los amigos decían que siempre se apoyaban mutuamente. Robert le comentó una vez a un amigo cercano lo orgulloso que se sentía al ver a Catherine graduarse de la universidad a una edad en la que muchos ya habrían abandonado sus sueños, un título que obtuvo mientras seguía siendo madre de 4 hijos. Catherine acababa de terminar su carrera universitaria en filosofía y sociología, un logro extraordinario, considerando que también criaba a 4 hijos y gestionaba todo el hogar. Robert había estado en su momento inmensamente orgulloso de su esposa, irradiando el tipo de orgullo que se esperaría de cualquier marido amoroso. Desde fuera no parecían ser una pareja con problemas. No había discusiones ni señales de violencia o abuso, solo una familia tratando de afrontar las presiones cotidianas de la vida como tantas otras. De hecho, después del crimen, todos los vecinos usaron la misma palabra para describirlos: normales. La policía se vio obligada a derribar la puerta para entrar a la casa. Muchos vecinos admitieron más tarde que estaban completamente en estado de shock, diciendo que jamás habrían imaginado un final así para la familia Mochrie. A los ojos de quienes los rodeaban, eran tranquilos, educados, amables, y no mostraban absolutamente ningún signo de angustia. En comparación con muchas otras familias, incluso se los consideraba ejemplares y más estables que el promedio. La amiga cercana de Catherine, Debbie, le dijo a los investigadores que Catherine adoraba a sus hijos y estaba profundamente entregada a su esposo.
Pero cuando le preguntaron por Robert, admitió que había algunas cosas, muy pequeñas, que eran sutiles y fáciles de pasar por alto. Debbie recordó que Robert siempre parecía un poco fuera de sintonía, no de una manera aterradora o agresiva, sino distante, frío y emocionalmente desconectado. Era como alguien que vivía en su propio mundo privado. Por supuesto, ser reservado no convierte automáticamente a alguien en peligroso. Muchos de nosotros somos introspectivos. Pasamos mucho tiempo en nuestra mente en lugar de estar plenamente presentes. Y se creía que Robert era ese tipo de persona. No se enojaba, no compartía sus emociones ni pensamientos, no expresaba con qué podría estar luchando. Debbie incluso sugirió que si Robert tenía algún problema psicológico, lo había ocultado demasiado bien. El comentario de que Robert era muy bueno ocultando sus emociones se convertiría más tarde en un pensamiento inquietante para muchos de los que lo conocían, porque insinuaba una posibilidad escalofriante, que quizá, solo quizá, Robert Mochrie se había estado desmoronando en silencio durante mucho tiempo, de manera invisible y silenciosa, a puerta cerrada, dentro de los límites de su propia mente, un lugar al que nadie podía acceder y donde nadie podía detener lo que se avecinaba. Es fácil, en retrospectiva, buscar señales, pero en realidad no había advertencias claras, no había explosiones de ira, no había citas con terapeutas, no había diagnósticos psiquiátricos. Solo un hombre que sonreía con cortesía, hacía su trabajo, veía fútbol con su hijo y ocasionalmente les decía a sus amigos lo orgulloso que estaba de su esposa. Un hombre que parecía estar presente, pero estaba emocionalmente distante, que aparentaba estabilidad, pero en realidad estaba perdido. La persona que finalmente sacó la verdad a la luz fue la amiga más cercana de Catherine, Debbie. ¿Recuerdas el mensaje extraño que Robert envió haciéndose pasar por Catherine para cancelar la reunión del comité de padres? Ese momento fue la semilla de la duda. Catherine no respondía ninguna llamada, algo completamente fuera de lo común para ella. El instinto de Debbie le decía, algo no estaba bien. Durante los siguientes 10 días, Debbie volvió una y otra vez a la casa de los Mochrie. Llamó a la puerta, gritó, esperó, con la esperanza de que alguien, quien fuera, respondiera. Pero solo había silencio, y ese silencio la inquietaba profundamente. La casa de los Mochrie nunca había sido silenciosa. Siempre había estado llena de risas, del sonido de niños corriendo, de perros ladrando, de música. Pero ahora se sentía sin vida, como si toda vitalidad hubiera sido drenada. Debbie y Catherine no eran solo amigas, eran como hermanas. Hablaban todos los días. Sus hijos tenían edades similares y a menudo jugaban juntos. Debbie fue incluso la última persona en ver a Catherine con vida. El 10 de julio, solo un día antes de la masacre, Robert había llevado a ambas mujeres a Cardiff para la fiesta de graduación de Catherine, una noche que ella había estado esperando con mucha ilusión. Robert incluso había recogido a ambas mujeres en la estación de Barry esa noche. Debbie aún recuerda claramente las risas en el coche, con Robert contando chistes que las hacían estallar en carcajadas. Justo antes de bajarse del coche, ella se volvió hacia él, sonrió y dijo, «De verdad, eres mi ángel». No tenía idea de que sería la última vez que le hablaría. A mediados de julio, la preocupación de Debbie se había convertido en un miedo constante y punzante. Sus hijos le dijeron que ya no habían vuelto a ver a James, no había noticias de Sean, algo claramente andaba mal. El 23 de julio volvió a la casa una vez más, pero esta vez pequeños detalles comenzaron a destacar. Un olor extraño, penetrante, una nube de moscas, y el coche de la familia estacionado dentro del garaje, algo muy inusual, ya que los Mochrie nunca lo usaban. Ese fue el momento en que su preocupación se transformó en horror. Llamó a un amigo para que la ayudara. Juntos colocaron una escalera y subieron al piso superior. A través de la ventana del dormitorio de Luke, Debbie vio algo inmóvil sobre la cama, una forma extraña que no se movía.
Su corazón se hundió. Llamó de inmediato a la policía. Cuando los agentes derribaron la puerta, entraron a una casa que, a primera vista, parecía normal. La planta baja no mostraba signos de alteración. Incluso parecía habitada. Zapatos de adolescentes estaban esparcidos cerca de la entrada. La guitarra de James apoyada contra la pared, como si fuera a recogerla para tocar en cualquier momento. Pero esa ilusión se rompió en cuanto subieron las escaleras. En el piso superior, el calor y el silencio dieron paso al horror. El olor a cuerpos en descomposición era tan fuerte que era difícil respirar. Los cuerpos ya habían comenzado a descomponerse. Cada niño, James, Cian, Luke y Bethan, fue encontrado en su propio dormitorio, acostado boca abajo en la cama, aún con su pijama puesto. Catherine también fue encontrada en una posición similar, recostada en su lado de la cama donde solía dormir junto a su esposo. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del amanecer. Todos habían sido asesinados con un objeto contundente y pesado, probablemente un martillo de cabeza plana, aunque el arma homicida nunca fue encontrada. Cada víctima de la familia había recibido entre 2 y 3 golpes en la cabeza. Se encontró un cuchillo debajo de la cama de James, manchado con la sangre de sus hermanos, lo que sugiere que James pudo haber sido el último en ser asesinado. Pero lo que horrorizó aún más a los investigadores fue esto: ninguno de ellos se defendió. No había heridas defensivas, no había moretones, no había señales de lucha, lo que significa que fueron asesinados mientras dormían, completamente inconscientes y desprotegidos. Esto no fue un ataque frenético en un momento de ira. Fue frío, tranquilo y meticulosamente calculado. El inspector jefe Paul Bedell, quien dirigió la investigación, declaró que los asesinatos fueron cometidos de forma metódica, no impulsiva ni caótica. Describió la escena escalofriante: una casa completamente silenciosa, todos profundamente dormidos, y Robert, frío y sereno, desplazándose en silencio de una habitación a otra, asesinando a cada miembro de su familia uno por uno. Después de cada asesinato, cuidadosamente les colocaba la manta sobre el cuerpo, como si los arropara para un último sueño. ¿Por qué las mantas? Se han propuesto varias teorías. Tal vez fue por vergüenza. No podía soportar mirar los rostros de sus víctimas. O quizás fue un intento retorcido de preservar su dignidad, como si cubrirlos con una manta pudiera de alguna manera borrar el horror de lo que había hecho. Después de asesinar a su esposa e hijos, Robert acabó con su propia vida. Su cuerpo fue encontrado colgado en el pasillo del piso superior, vistiendo una camiseta roja y pantalones. No dejó nota de suicidio, no hubo explicación, no hubo confesión. Y no quedó nadie con vida para contarle al mundo lo que había ocurrido. ¿O por qué? En ese vacío, los vecinos, los medios y toda la comunidad solo podían aferrarse a la especulación. ¿Estaba Robert en crisis financiera? ¿Se sentía aislado, sin esperanza? ¿Su ego era demasiado grande como para pedir ayuda? Nadie lo sabe con certeza. Pero cada pequeño detalle, como un fragmento frío, empezó a componer una imagen inquietante. Una de las primeras pistas fue un trapeador encontrado en la planta baja. Había sido usado para limpiar sangre en una de las habitaciones, no para encubrir la escena. La policía no lo interpretó como una puesta en escena, ni como un intento de borrar rastros. Lo llamaron un acto de limpieza. Ordenado, deliberado y absolutamente sin sentido. Robert no intentó ocultar lo que había hecho. Simplemente estaba limpiando, como un hombre que no podía soportar el desorden, incluso después de una masacre. Ese detalle atormentaba a los investigadores, porque no era la acción de alguien en estado de pánico, era escalofriantemente precisa. Y esa misma precisión hacía que el caso fuera aún más aterrador. Poco después se inició una investigación formal, revelando gradualmente los secretos que habían sido cuidadosamente enterrados: colapsos financieros, personales y emocionales. En la superficie, Robert parecía la imagen del éxito.
un hombre de finales de los 40 viviendo en una espaciosa villa de 5 habitaciones en Barry Gales. Sus hijos tenían acceso a todas las comodidades modernas, televisores, reproductores de CD y la tecnología más reciente de la época. Pero debajo de esa fachada de clase media se encontraba una base financiera que se desmoronaba. El mundo de Robert colapsaba, silenciosa, secreta y rápidamente. En 1994, Robert dejó su trabajo en el servicio civil para dedicarse a una carrera en los negocios. Él y algunos amigos compraron un hotel en ruinas en Barry y lo transformaron en una discoteca llamada Power Station. Durante un tiempo parecía que todo despegaba. El club funcionaba bien, atrayendo multitudes de Cardiff los fines de semana. Robert disfrutaba su primer sabor del éxito. Pero como muchas subidas meteóricas, la caída llegó con la misma rapidez. Para 1997 había vendido la discoteca e invertido en un nuevo emprendimiento, el Pembroke House Hotel, una propiedad de 22 habitaciones en la zona rural de Haverfordwest. Pero era la ubicación equivocada y el modelo de negocio no encajaba. Robert intentó recrear el éxito de su discoteca en Barry en un pueblo tranquilo y adormecido, y fracasó por completo. El golpe final llegó en enero de 1999. Un incendio en la cocina obligó al cierre definitivo del hotel. Y cuando la compañía de seguros se negó a pagar, Robert se quedó con una inversión muerta y una deuda creciente. Entre junio de 1999 y su muerte, un año después, más de 26,000 libras desaparecieron de su cuenta empresarial. En el momento de la masacre, Robert tenía solo 138 libras en su cuenta personal, además de unas 600 libras en ahorros, sus únicos activos restantes. La familia llevaba 2 meses de retraso en los pagos de la hipoteca y las facturas impagas se habían acumulado como una bomba de tiempo. Su deuda total superaba las 2,000 libras. Uno solo puede imaginar la presión a la que estaba sometido Robert: llamadas de cobro, cartas de advertencia, amenazas de acreedores. Pero lo que quizá resultaba aún más aterrador era la posibilidad de que su esposa, Catherine, no supiera nada de eso. Debbie, la amiga más cercana de Catherine, confirmó que nunca la había oído quejarse por temas de dinero. Si Catherine realmente no tenía idea, entonces la carga que Robert llevaba solo se volvía aún más asfixiante. Él era el sostén económico de la familia, el hombre de la casa, y en sus ojos estaba fallando. Pero la tragedia no era solo financiera. La investigación forense reveló otra corriente subterránea que había erosionado silenciosamente su matrimonio: la traición. Catherine había estado involucrada en 2 aventuras extramatrimoniales, breves pero innegables. La primera fue con David Osborne, el gerente de uno de los hoteles de Robert, una relación que terminó en febrero de ese mismo año. La segunda fue con Paul Wyatt, un hombre que Catherine conoció en un pub. Incluso le había enviado un mensaje de texto poco después de la medianoche, la noche anterior a ser asesinada, con un contenido que insinuaba vagamente que podrían volver a verse. El mensaje no era explícito, pero sugería algo más. Según David Osborne, ambas relaciones no eran romances profundos, sino escapes fugaces de la realidad. Catherine, hasta donde sabían sus amigas, no tenía intención de dejar a su esposo. Aún así, la traición emocional, aunque breve, puede destruir la confianza, especialmente en alguien como Robert, que ya estaba al borde debido a su creciente fracaso personal. Si Robert sabía o no sobre las relaciones de Catherine sigue siendo incierto, pero fueron sus propios secretos los que finalmente revelaron una tragedia aún más profunda y dolorosa. Después de los asesinatos, una mujer llamada Charmaine Jacobs se presentó ante la policía. Era una trabajadora que vivía en Cardiff y afirmó haber tenido una relación sentimental continua con Robert. Cada martes o jueves, Robert conducía el coche de su esposa hasta Penarth Road, recogía a Charmaine y pagaba 50 libras por un encuentro breve. Pero no se trataba solo de una transacción. Según Charmaine, Robert a menudo quería conversar después. Hablaba abiertamente sobre su vida, sus hijos y su matrimonio en deterioro.
Charmaine describió a Robert como educado, aseado, emocionalmente herido, pero no peligroso. Dijo que solía mencionar que él y Catherine ya no eran cercanos como marido y mujer. Y la última vez que lo vio, que fue la misma noche de los asesinatos, lo recordó con claridad. Llovía intensamente y Robert estaba más callado de lo habitual. Poco a poco, la doble vida de Robert Mochrie comenzó a tomar forma. Un hombre cargando el peso aplastante del colapso financiero. Un hombre cuyo orgullo estaba herido por la traición. Un hombre que anhelaba conexión, pero tenía demasiada vergüenza para pedir ayuda. Había perdido los pilares centrales que la sociedad suele asociar con la masculinidad: fuerza, control y respeto. Ahora tomemos distancia y observemos el panorama general. Las acciones de Robert encajan en lo que se conoce como familicidio, el crimen de un padre que mata a toda su familia antes de quitarse la vida. Es raro, pero no inaudito. Solo en el Reino Unido, las estadísticas muestran que casi 3/4 partes de las mujeres asesinadas son víctimas de alguien que conocen, a menudo un esposo o pareja. Y entre los niños asesinados cada año en el Reino Unido, entre el 75 y el 80% son asesinados por sus propios padres. Los desencadenantes más comunes: divorcio, crisis financieras y celos sexuales en los hombres. Y eso nos lleva a otra capa desgarradora de esta tragedia. 2 de los hijos de Robert, Luke y Bethan, tenían condiciones médicas y de desarrollo que requerían apoyo a largo plazo. Luke había sobrevivido a un tumor cerebral. Bethan tenía autismo y asistía a una escuela especial. No es difícil imaginar que Robert, ya al límite, pudiera haber visto estas dificultades como prueba de su propio fracaso. Porque para muchos padres el dolor y los desafíos de sus hijos a menudo se reflejan en ellos como un espejo, resaltando lo que perciben como sus propias insuficiencias. Y en la mente distorsionada y oscurecida de un padre que comete familicidio, eso se convierte en una forma de justificación. Si Robert creía que ya no podía proveer, si pensaba que el mundo alrededor de su familia estaba a punto de derrumbarse, entonces en su mente la única solución era llevárselos a todos con él. Eso no es amor, es desesperación disfrazada de amor. Un intento final y aterrador de controlar un futuro que tenía demasiado miedo de enfrentar. También sabemos ahora que Robert tenía antecedentes de problemas de salud mental. En 1990, una década completa antes de la masacre, había acudido a un psiquiatra mientras aún trabajaba para el gobierno. Robert había hablado de pensamientos suicidas, agotamiento crónico y una depresión persistente. Incluso dijo que ir a trabajar cada día se sentía como si alguien le apuntara con un arma en la cabeza. Este no era un hombre que explotó. Era un hombre que había estado sufriendo en silencio durante años, aún funcionando, aún presente, pero desintegrándose lentamente por dentro. Y eso es lo que hace que esta historia resulte tan escalofriantemente inquietante. Robert no explotó en un arranque de ira. Se derrumbó, en silencio. Limpió la sangre, arropó a sus hijos bajo sus mantas, envió un mensaje cortés para cancelar la reunión del comité de padres. Dejó salir al perro. Cada acción que tomó Robert fue tranquila, deliberada. No actuó como un monstruo. Actuó como un hombre que creía que estaba resolviendo algo. Pero la verdad es, no resolvió nada. Lo destruyó todo. Y lo que queda no es un final, sino cenizas. Ninguna cantidad de especulación puede borrar lo que ocurrió. Ninguna justificación, por compleja que sea emocionalmente, puede hacer lo correcto. Y tal vez esa sea la verdad más amarga de todas. Robert vio fracaso, pero lo que le dio a su familia no fue libertad, fue borrarlos. Y quizá la verdad más amarga es esta: Robert no intentaba liberar a su familia, los eliminó. Ninguna justificación, ninguna complejidad emocional puede hacer que eso esté bien. Pero lo que más nos rompe el corazón es el silencio. Robert se derrumbó en silencio y nadie lo vio a tiempo. No estalló.
limpiaba, se desvanecía suavemente, como si estuviera manejando un problema. Pero lo único que dejó atrás fueron cenizas. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente empujó a Robert al abismo? ¿Fue la traición, la presión financiera o el peso aplastante de las expectativas que la sociedad pone sobre los hombros de un hombre? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El adolescente que aparecía en la foto es Carlos Hallowell, y detrás de ese rostro tranquilo se esconde un crimen bárbaro que conmocionó a toda la comunidad de Inverness, Florida, en el verano de 2019. Cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Denise Elaine Hallowell, la madre adoptiva de Carlos, tendida inmóvil en la cama con un hacha profundamente incrustada en su cabeza. No podían haber imaginado que el hijo adoptivo de 17 años, con su voz calmada en la llamada al 911, era el culpable. Cuanto más profundizaba la investigación, más descubría la policía capas de secretos ocultos. Cámaras de seguridad desactivadas, un teléfono desaparecido y un plan que parecía haber sido premeditado. Si quieres explorar toda la escalofriante verdad detrás de un caso que parecía un acto espontáneo pero estaba lleno de un cálculo frío, quédate hasta el final del video. El caso de la familia Hallowell es inusualmente complejo y completamente atípico en todos los sentidos. A primera vista parecían una familia común, sin nada fuera de lo ordinario. Sus colegas y vecinos no podían decir una sola palabra negativa sobre ellos. Pero de alguna manera los problemas parecían seguirlos siempre. Cosas extrañas, a veces verdaderamente perturbadoras, habían ocurrido alrededor de esta familia. Cuando la madre fue encontrada sin vida en su hogar bajo circunstancias escalofriantes y sospechosas, la atención se dirigió rápidamente a sus hijos. A medida que los detectives profundizaban en el caso, comenzaron a descubrir una serie de secretos familiares perturbadores, del tipo que pintaban un cuadro muy diferente de la vida pacífica y aparentemente ordinaria que la familia Hallowell había retratado a lo largo de generaciones. La familia Hallowell vivía en un pequeño pueblo en el condado de Marin, ubicado en el suroeste de California. No eran ricos, pero poseían una espaciosa casa de 2 pisos en la comunidad no incorporada de Haines, justo junto al pintoresco lago Cedro. Esta propiedad había pertenecido a la familia desde mediados de la década de 1950, lo que significa que 3 generaciones habían vivido bajo el mismo tejado. Cabe destacar que solo había unas 15 casas a lo largo de ese lago, y los residentes habían convivido durante muchos años. Esto creaba una comunidad unida e íntima, donde todos se conocían. El crimen era prácticamente inexistente y los extraños eran una rareza. La zona estaba rodeada de exuberante vegetación, lo que la convertía casi en un paraíso escondido. En 1965, tras muchos intentos fallidos de convertirse en padres, la pareja Hallowell decidió adoptar a una niña cuya madre biológica había renunciado a sus derechos parentales. La niña tenía solo 3 meses cuando la llevaron a casa y la nombraron Denise. Desde ese momento, ella se convirtió en el centro de su universo. Fue criada en un entorno amoroso y cuidadoso. Recibió una educación sólida y tuvo la libertad de perseguir su mayor pasión, los deportes extremos. A los 20 años, aún estudiante universitaria, Denise se casó por primera vez con un compañero de clase llamado Richard. Ambos compartían un amor por el paracaidismo, y de hecho, el día de su boda, la pareja y sus testigos realizaron un salto grupal en paracaídas. Durante la caída libre, Denise y Richard intercambiaron anillos en el aire, pero la emoción de su estilo de vida aventurero no pudo sostener su relación. Como muchas parejas jóvenes, simplemente no estaban preparados para las realidades de la vida matrimonial, las luchas diarias y los compromisos. Se divorciaron 2 años después de la boda y eventualmente perdieron el contacto por completo. En 1998, a los 33 años, Denise se casó por segunda vez. Esta vez, su pareja fue Benjamin, quien era casi una década mayor que ella.
La pareja esperaba formar una familia, pero a Denise le diagnosticaron complicaciones de salud que hacían imposible el embarazo. En lugar de renunciar a su sueño de ser padres, eligieron un camino menos tradicional, inspirados por la estrella de Hollywood Angelina Jolie. En 2006, Denise, de 41 años, y Benjamin, de 51, adoptaron a un niño llamado Carlos. El niño tenía solo 4 años, era de Guatemala, y el proceso de adopción fue costoso y desafiante. Un año después, adoptaron a otro niño, Ángel, de Honduras. Otro proceso complejo y costoso que exigió mucho de la pareja emocional y financieramente. Aunque ahora tenían 2 hijos, el matrimonio de Denise y Benjamin seguía siendo tenso. En 2012, decidieron separarse. Tras el divorcio, los niños se quedaron con Denise, mientras que Benjamin se mudó a otro estado. No mantuvo contacto ni mostró mayor interés en la vida de los niños. Cuando los padres adoptivos de Denise fallecieron, ella heredó la casa del Lago Cedro y decidió mudarse allí con sus hijos. Trabajaba como profesora de secundaria en el condado de Marin, un trabajo modesto que no generaba mucho dinero, pero parecía suficiente para cubrir los gastos. Quienes la conocían la describían como educada, inteligente y reacia a los conflictos. Era respetada en su lugar de trabajo, y los vecinos no tenían nada negativo que decir sobre ella. Criar a 2 hijos adoptivos sola resultó extremadamente desafiante para Denise. Sin una figura paterna en el panorama familiar, los niños comenzaron a desviarse, y ella luchaba por controlarlos. Ángel, en particular, causaba la mayor preocupación. Desde la escuela primaria se negaba a seguir reglas o escuchar a la autoridad. A menudo tenía estallidos violentos y periodos de agresión intensa. Esto no era una travesura o rebeldía típica. Ángel atacaba a otros estudiantes y su comportamiento a veces era tan extremo que representaba un peligro real para sí mismo y para los demás. Carlos también tenía sus propios problemas, aunque su comportamiento era menos evidente. Era más reservado y no provocaba conflictos abiertamente, pero si sentía que se acercaba una confrontación, no dudaba en dar el primer golpe. Carlos luchaba por conectar con sus compañeros y tenía muy pocos amigos, pero encontraba algo de consuelo en las actividades deportivas. Los 2 hermanos nunca se llevaron bien. A pesar de crecer en la misma casa durante años, no lograron formar un vínculo. De hecho, eran abiertamente hostiles el uno con el otro. Sus peleas eran intensas y frecuentes, y estaba claro que albergaban un profundo resentimiento. Sin embargo, Denise parecía no considerar esto como un problema serio. Nunca buscó ayuda externa ni consultó a ningún profesional. Para cuando Ángel tenía alrededor de 9 o 10 años, las cosas habían empeorado. Comenzó a faltar regularmente a la escuela, y los maestros reportaron incidentes repetidos que involucraban un comportamiento agresivo. También empezó a robar. Por esa misma época, se escapó de casa por primera vez, desapareciendo durante unos días antes de regresar. Esto se convirtió en un patrón. Desaparecía durante días a la vez y dejó de asistir completamente a la escuela. En septiembre de 2016, funcionarios de los servicios de bienestar infantil visitaron la casa de los Hallowell tras quejas persistentes de los maestros sobre el comportamiento del niño y las repetidas desapariciones de Ángel. Su objetivo era evaluar el entorno familiar y hablar directamente con la familia. Pero lo que descubrieron fue profundamente inquietante. Denise estaba en casa con los 2 chicos y claramente no esperaba ninguna visita. Sin embargo, permitió que el oficial de policía y el trabajador de bienestar infantil entraran, ya que no tenía fundamentos legales para negarse. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue el estado de las ventanas. Las ventanas de la planta baja estaban parcialmente cubiertas desde el interior con cartón, lo que hacía imposible ver lo que ocurría dentro desde el exterior. Dentro de la casa, donde Denise vivía con sus 2 hijos, algo se sentía extraño desde el principio. No había señales de los pasatiempos o actividades recreativas habituales que uno podría esperar. Ni juguetes, ni bicicletas, ni patinetas. El lugar estaba casi vacío.
conteniendo solo los muebles más básicos, todos heredados de sus padres fallecidos. La cocina tenía un refrigerador viejo y una lavadora desgastada. Denise tenía una cama en su propia habitación, pero sus hijos dormían en colchones inflables colocados directamente en el suelo. Sin embargo, el descubrimiento más impactante ocurrió cuando los funcionarios inspeccionaron la habitación de Ángel. No se parecía en nada a un dormitorio típico. Se asemejaba más a una celda de aislamiento que a cualquier otra cosa. La pesada puerta de madera no solo tenía un cerrojo simple en el interior, sino también un gran pestillo metálico instalado en el exterior. Había una pequeña trampilla construida en la puerta, también con cerradura, claramente utilizada para pasar comida y agua al interior sin abrir completamente la puerta. La habitación carecía de luz, con las ventanas cubiertas de cartón, bloqueando toda la luz natural. En una esquina, Ángel estaba sentado silenciosamente en un colchón desgastado. En la esquina opuesta había un cubo de plástico maloliente, que contenía aproximadamente un tercio de desechos humanos. El hedor coincidía con el estado de la habitación. Sin embargo, Ángel no parecía asustado, parecía enojado. Los tres, Denise y sus dos hijos, fueron llevados inmediatamente a la comisaría local. Un psicólogo infantil habló con los chicos, mientras que Denise fue interrogada sobre las alarmantes condiciones en el hogar. Explicó que encerrar a Ángel en su habitación era algo que hacía por razones de seguridad, para evitar que los hermanos pelearan y para impedir que el menor se escapara nuevamente. Su explicación no convenció a los funcionarios, especialmente cuando Ángel comenzó a contar su versión de la historia. Dijo que Carlos lo golpeaba frecuentemente, lo humillaba e incluso lo amenazaba con matarlo. Según Ángel, su madre nunca intervenía ni lo protegía. Al sentirse inseguro, había intentado escapar varias veces. Tras cada fuga, Denise comenzó a encerrarlo en la habitación, a veces durante días. Dijo que no le daban acceso a un baño adecuado y que solo le proporcionaban un cubo de plástico para sus necesidades. La comida y el agua se pasaban a través de la pequeña trampilla en la puerta, mientras que la puerta permanecía cerrada en todo momento. Tras este testimonio, Denise fue arrestada. Las autoridades decidieron colocar temporalmente a ambos chicos en cuidado protector mientras buscaban nuevas familias de acogida. Se esperaba que un juez decidiera qué pasaría después, pero entonces ocurrió algo inesperado. Carlos comenzó a defender a su madre adoptiva. Según Carlos, su hermano menor era un peligro serio, no solo para sí mismo, sino para todos a su alrededor. Nadie parecía capaz de controlar el comportamiento de Ángel, y su madre, en sus palabras, solo hacía lo que podía para mantener a todos a salvo. Carlos compartió que Ángel una vez llevó un cuchillo a la escuela y casi lastimó a un compañero. Afortunadamente, nadie resultó herido. Su relato fue corroborado más tarde por el personal de la escuela, quienes admitieron haber encubierto el incidente a pedido del padre del compañero, quien también trabajaba en la escuela. Carlos continuó defendiendo apasionadamente a su madre adoptiva, insistiendo en que quería volver a casa y vivir con ella como antes. En cada audiencia apoyó a Denise y suplicó al tribunal que no le quitaran sus derechos parentales. Otros testigos, incluidos parientes y vecinos, no pudieron proporcionar mucha información. Todos describieron a la familia Hallowell como decente y consideraban a Denise una madre cariñosa y responsable. En última instancia, el caso parecía inclinarse a su favor. Denise no parecía culpable de ningún acto deliberado de mala conducta. Parecía simplemente estar abrumada e incapaz de lidiar con el comportamiento extremadamente problemático de su hijo menor. Al final, Ángel fue colocado en una instalación psiquiátrica, luego transferido a un hogar grupal para adolescentes de alto riesgo y más tarde asignado a una nueva familia de acogida. Denise fue completamente absuelta de todos los cargos y se le restauró la custodia legal de Carlos, como él había esperado. Carlos regresó a la casa junto al lago y retomó una vida aparentemente normal.
La tarde del 13 de julio de 2019, alrededor de las 6:00 p.m., un adolescente en pánico llamó a los servicios de emergencia del condado de Marin, informando que su madre había sido atacada. El joven de 17 años, angustiado, suplicó que la policía y los paramédicos llegaran rápidamente. Esperó a los equipos de emergencia al final del camino de entrada. Carlos llevó a los rescatistas al dormitorio de su madre, y lo que vieron fue aterrador. Denise yacía de lado en la cama, con un hacha incrustada en la parte trasera de su cabeza. La sangre había empapado la almohada, creando una gran mancha roja. Cuando llegaron los primeros en responder, ella aún mostraba débiles signos de vida, pero a pesar de todos los esfuerzos, falleció camino al hospital. Carlos fue el único testigo del incidente y proporcionó una historia que generó más preguntas que respuestas. Dijo que ese mismo día soñó Zoyan. Díselo a Dios. Él y su madre habían asistido al funeral de un familiar en un pueblo cercano, seguido de una comida conmemorativa. Regresaron a casa alrededor de las 4:30 p.m., ambos exhaustos, y decidieron descansar. Carlos dijo que se quedó dormido rápidamente. Aproximadamente una hora después, alrededor de las 6:00 p.m., se despertó por ruidos extraños y los ladridos de los perros. Al mirar por la ventana, notó que la puerta del corral de los perros estaba abierta y sus perros corrían sueltos por el patio. Preocupado, fue a ver a su madre, y fue entonces cuando descubrió la horrible escena. Inmediatamente contactó a los servicios de emergencia con la esperanza de que su madre aún pudiera ser salvada. Cuando los investigadores preguntaron a Carlos quién podría tener motivos para hacerle daño a su madre, no dudó. Señaló directamente a Ángel. Según él, solo su hermano albergaba suficiente ira y resentimiento hacia Denise como para querer hacerle daño. Carlos también admitió que creía que Ángel era capaz de hacerle daño a él también, pero por alguna razón no clara, no lo había hecho. Agregó que ya no se sentía seguro y temía lo que podría pasar después. Tras hablar con Carlos, las autoridades se movieron rápidamente para localizar e interrogar a Ángel, quien ahora era considerado el principal sospechoso. Pero eso resultó más difícil de lo esperado. Nadie parecía saber dónde estaba el joven de 15 años. Desde que fue retirado de la casa de los Hallowell por los servicios de bienestar infantil, Ángel había pasado por múltiples familias de acogida, pero nunca se asentó en ningún lugar. Luchaba con las interacciones sociales, no se llevaba bien con los demás, mostraba una agresión persistente y frecuentemente se escapaba. Aproximadamente un año antes del incidente, Ángel se había escapado de otra familia de acogida y esta vez desapareció por completo. Su paradero seguía siendo un misterio, y ahora los investigadores temían que pudiera haber regresado para llevar a cabo un acto de venganza contra la mujer con la que siempre había tenido una relación difícil e inestable. Había varios detalles perturbadores en la escena que parecían respaldar esta teoría. No había señales de entrada forzada. Ángel siempre había tenido una mejor conexión con los perros que con las personas, por lo que no era sorprendente que no hubieran dado la alarma. El arma utilizada en el ataque, un hacha, fue tomada del patio trasero. No se robó nada de la casa. De hecho, el dinero en efectivo y las tarjetas de débito permanecían intactas en la mesita de noche junto a Denise. Esto significaba que el motivo no era el robo. Quien haya hecho esto tenía una razón personal, y parecía que Denise había sido atacada deliberadamente. Las autoridades peinaron la zona alrededor del lago Cedro en busca de pistas, pero la mayoría de los vecinos no pudieron proporcionar mucha información. Nadie podía decir nada negativo sobre la familia Hallowell. De hecho, todos describían a Denise como tranquila, de voz suave y considerada. Aunque ella y sus hijos no habían vivido allí mucho tiempo, sus difuntos padres habían sido rostros conocidos en la comunidad. Pero entonces algunos residentes comenzaron a recordar eventos extraños y perturbadores que empezaron a ocurrir poco después de que Denise y sus hijos se mudaran a la casa junto al lago. Las mascotas en la zona comenzaron a desaparecer.
primero algunos gatos, luego perros. Algunos de estos animales fueron encontrados más tarde en rincones remotos de la zona, gravemente mutilados. Inicialmente, la gente asumió que se debía a ataques de animales salvajes, pero el estado de los cadáveres sugería lo contrario. Era demasiado deliberado, demasiado espeluznante. La gente comenzó a temer que alguien, posiblemente un individuo perturbado, estuviera detrás de esto, y quienquiera que fuera parecía estar operando inquietantemente cerca de la zona. Poco después de la primera oleada de desapariciones de mascotas, las cosas en la zona escalaron. Los residentes comenzaron a reportar la desaparición de ganado joven, cabritos, potros y otros animales pequeños. Cuando estos animales eran encontrados, las escenas eran verdaderamente perturbadoras. Muchos habían sufrido lo que parecían ser heridas deliberadas, cortes profundos, heridas desgarradas y, en algunos casos, desfiguración severa. Sus ojos estaban dañados y las heridas indicaban una crueldad intencional. Algunos locales reportaron estos incidentes a las fuerzas del orden, pero los casos parecían recibir baja prioridad. La policía parecía tener problemas más urgentes que investigar el daño a animales y la desaparición de mascotas. Curiosamente, nadie había vinculado nunca estos actos espeluznantes con la familia Hallowell. De hecho, Denise y sus hijos incluso habían ayudado a buscar algunas de las mascotas desaparecidas. Ella hablaba regularmente con los vecinos, aunque no era particularmente cercana a nadie, y rara vez tenía visitantes en la casa. La mayoría de las personas sabían poco sobre lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. Muchos ni siquiera eran conscientes de que Ángel había sido colocado con otra familia de acogida. Asumían que se había ido a vivir con parientes en la ciudad, como Carlos había hecho por un tiempo antes. El detalle de que Carlos había vivido en otro lugar llamó la atención de los investigadores. Decidieron profundizar y contactaron a los parientes que habían acogido a Carlos, con la esperanza de entender qué llevó a ese arreglo. Resultó que Carlos también había enfrentado desafíos conductuales significativos, aunque la mayoría de las personas a su alrededor no lo sabían. A los 14 años comenzó a consumir alcohol y a experimentar con varias sustancias ilegales. Su comportamiento se volvió errático e inestable. A veces arremetía incluso contra su madre y su hermano. Finalmente, Denise buscó ayuda profesional. Fue entonces cuando a Carlos le diagnosticaron trastorno bipolar y mostró signos de tendencias obsesivo-compulsivas. Se creía que estos síntomas empeoraban debido a su consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Estuvo en un centro de tratamiento por un corto tiempo, pero luego fue dado de alta con una receta, la cual se negó a tomar y finalmente desechó. A los 16 años, Carlos dejó de asistir a la escuela, pero ocultó este hecho a su madre durante algún tiempo. Fingía salir hacia la escuela todas las mañanas, a pesar de que ya no estaba inscrito. Cuando Denise finalmente descubrió la verdad, esto llevó a una confrontación importante. Poco después, Carlos consumió una combinación peligrosa de analgésicos y alcohol, una mezcla que casi le costó la vida. Denise llamó a los servicios de emergencia a tiempo y los paramédicos estabilizaron su condición. Tras ese evento aterrador, una pariente llamada Stephanie se ofreció a intervenir y ayudar. Su propio hijo había enfrentado problemas similares, incluyendo trastorno bipolar e inestabilidad conductual durante su adolescencia. Stephanie había leído extensamente sobre el tema y experimentado con varias terapias caseras. Con el tiempo, su hijo parecía haber superado esa fase difícil. Creció, continuó su educación y eventualmente se mudó a otra ciudad para vivir una vida estable. Stephanie creía firmemente que su enfoque, su propia versión de terapia, había ayudado a su hijo a recuperarse. Se consideraba una experta autodidacta en salud mental, a pesar de carecer de formación formal y depender únicamente de consejos en línea y varios libros. Confiada en sus métodos, decidió probar un enfoque similar con el hijo de su pariente y ofreció que Carlos se mudara temporalmente a su casa para lo que ella llamó tratamiento. Carlos terminó viviendo en la casa de Stephanie durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, Denise lo visitaba regularmente,
y Stephanie llevaba a cabo lo que ella denominaba sesiones de terapia. Sugirió grabar estas sesiones para que luego pudieran ser revisadas y analizadas en busca de progresos. Todas las grabaciones se almacenaban en su casa y tras la tragedia que involucró a Denise, esas cintas se convirtieron en evidencia crucial. Lo que revelaron las grabaciones pintó un cuadro extremadamente perturbador de la relación entre Denise y Carlos. Sus interacciones estaban lejos de ser afectuosas. Denise frecuentemente culpaba a Carlos por todo lo que había salido mal en su vida. Expresaba abiertamente su arrepentimiento por haberlo adoptado, lo insultaba con nombres despectivos, decía que era no deseado y afirmaba que nadie lo amaría nunca. Durante este mismo periodo, Denise también enfrentaba graves dificultades financieras. Había perdido su trabajo como profesora y se las arreglaba con empleos secundarios inestables. Comenzó a presionar a Carlos para que encontrara trabajo y ayudara a cubrir los gastos del hogar. A veces dejaba de comprarle ropa, alegando que no podía permitírselo. Eventualmente, incluso se negaba a alimentarlo, diciendo que si quería comer, tenía que comprar su propia comida. Las cosas empeoraron aún más. Denise recurrió al abuso verbal, haciendo referencia a su adopción en términos crueles. Decía cosas como que ella y su esposo lo habían recogido de las calles y que sin ella habría muerto de hambre o sucumbido a alguna enfermedad en un barrio degradado. Hacía comentarios despectivos con carga racial, le recordaba cuánto le había costado el proceso de adopción e incluso le exigía que le pagara esos gastos. Sin embargo, a pesar de todo esto, aproximadamente un mes antes de la tragedia, Carlos expresó su deseo de volver a vivir con su madre adoptiva. A sugerencia de Stephanie, incluso hizo una lista de razones por las que quería regresar. Una de las principales razones era su esperanza de reparar su relación. Por su parte, Denise apoyaba su objetivo de asistir a la universidad. Creía que la educación era una parte importante de su futuro y prometió ayudar a cubrir los costos de la matrícula si podía. Stephanie alentó a Denise a instalar cámaras de vigilancia en ciertas habitaciones de la casa, específicamente en las áreas donde ella y Carlos interactuaban más, para que Stephanie pudiera seguir monitoreando su comportamiento de forma remota. La idea sonaba inusual, pero Denise aceptó, en parte como precaución. Claramente no confiaba completamente en Carlos y temía que, en un momento de ira, pudiera perder el control. Curiosamente, esas cámaras, junto con el teléfono de Denise, desaparecieron misteriosamente de la casa. El sistema de vigilancia había sido desactivado el día antes del incidente. Carlos afirmó que no tenía nada que ver con eso. Según él, Denise manejaba todo por sí misma. En cuanto al teléfono, dijo que no lo vio y que no tenía idea de dónde podría estar. Una semana antes de la tragedia estalló otra discusión acalorada entre Denise y Carlos, una que escaló a un altercado físico. Un vecino presenció el incidente por casualidad e intervino. Él les advirtió que si algo así volvía a ocurrir, no dudaría en llamar a la policía. Tras la muerte de Denise, Carlos fue considerado inmediatamente una persona de interés. Sin embargo, en ese momento no había suficiente evidencia concreta para acusarlo formalmente. Las autoridades lo interrogaron, pero finalmente lo liberaron. En ese punto, el principal sospechoso seguía siendo su hermano desaparecido, Ángel. El día después del incidente, un adolescente local, vecino y amigo de Carlos, pasó por la casa para ofrecer sus condolencias. Eran de la misma edad y tenían una amistad casual, pero Carlos no parecía visiblemente angustiado. En cambio, le dijo a su amigo que todo lo que necesitaba hacer era superar las próximas 3 semanas hasta su cumpleaños número 18. Entonces dijo: vendería esa casa maldita, la casa de los horrores, y dejaría la zona para siempre. El amigo quedó impactado tanto por las palabras como por la inquietante calma con la que fueron dichas. Compartió esta conversación con sus padres, quienes luego contactaron a la policía. Esto llevó a las autoridades a traer a Carlos para interrogarlo nuevamente, pero no proporcionó nueva información.
Los investigadores decidieron enviar un equipo de buzos para buscar en el lago detrás de la propiedad de la familia Hallowell, sospechando que las cámaras desaparecidas y el teléfono de Denise podrían haber sido arrojados allí. El lago no era particularmente grande y no tomó mucho tiempo recuperar los objetos. Desafortunadamente, las cámaras no tenían valor. Habían sido desactivadas antes del incidente y no contenían grabaciones. Sin embargo, el teléfono contó una historia diferente. Los datos mostraron que se había apagado, posiblemente tras entrar en contacto con el agua, solo 10 minutos antes de que Carlos llamara a los servicios de emergencia. Aún más significativo, Denise había estado enviando mensajes activamente a un amigo en redes sociales solo 15 minutos antes. Esto permitió a los investigadores determinar con gran precisión la hora aproximada del ataque. Carlos insistió en que había estado durmiendo durante ese tiempo y que solo se despertó cuando escuchó a los perros ladrar afuera. Pero el análisis del uso de su propio teléfono pintó un cuadro diferente. Su dispositivo había estado activo justo antes de que Denise fuera atacada. Además, un vecino cercano le dijo a la policía que había visto a Carlos afuera alrededor de las 5:30 p.m., caminando hacia el cobertizo en el patio trasero. Cuando se le confrontó con esta evidencia, incluida la declaración del vecino, Carlos comenzó a retractarse y se volvió inconsistente en sus respuestas. Finalmente admitió que efectivamente había estado afuera alrededor de esa hora. Dijo que estaba cortando leña en el patio trasero para desahogarse tras una discusión con su madre. En un momento, Carlos dijo que volvió a entrar para tomar un vaso de agua. Se sentó en la cocina durante unos 5 minutos y fue entonces cuando escuchó a los perros ladrar. Salió, pero no vio a nadie que pudiera haberlos dejado salir. Pensando que podría haber sido su madre, fue a su dormitorio y fue entonces cuando la encontró tendida en la cama con un hacha incrustada en la parte trasera de su cabeza. Carlos continuó manteniendo su inocencia, aferrándose a la afirmación de que su hermano fugitivo, Ángel, era el verdadero culpable. Su abogado construyó una estrategia de defensa basada en esta versión de los hechos. Sin evidencia física directa que vinculara a Carlos con el crimen y con Ángel aún desaparecido, los investigadores no tuvieron más remedio que mantenerlo en la lista de posibles sospechosos. Un gran avance en el caso llegó a principios de 2020, cuando las autoridades finalmente localizaron a Ángel. Había estado viviendo en otro estado, detenido en una instalación juvenil tras ser arrestado por allanamiento de morada. Debido a que había usado una identidad falsa, tomó tiempo confirmar quién era realmente. Los registros mostraron que en el momento del crimen, Ángel estaba bajo custodia, lo que significaba que no podía haber estado involucrado en lo que le ocurrió a Denise. Fue traído de vuelta a California para testificar en el tribunal. En el juicio, Ángel describió a su hermano como un individuo profundamente perturbado, que había atormentado tanto a él como a su madre adoptiva. También afirmó que Carlos era responsable de los inquietantes incidentes de crueldad animal que habían plagado el vecindario. Frente a la acumulación de evidencia y sin forma de culpar a otro, Carlos finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad y admitió la responsabilidad por el crimen. Sin embargo, cuando se le presionó sobre su motivo, luchó por dar una respuesta clara. Solo dijo que odiaba a su madre, soñaba con vender la casa y quería dejar todo atrás. Afirmó que la idea se le ocurrió mientras cortaba leña. Esta explicación fue utilizada para intentar enmarcar el acto como no planeado, un estallido espontáneo en lugar de violencia deliberada. Carlos incluso afirmó que había experimentado un colapso mental temporal, pero el hecho de que las cámaras de vigilancia habían sido desactivadas de antemano y luego retiradas de la casa pintaba un cuadro diferente, uno de preparación cuidadosa. En marzo de 2021, Carlos fue condenado por el asesinato intencional y premeditado de su madre adoptiva. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, debido a que era menor de edad en el momento del crimen, el tribunal le otorgó el derecho a que su sentencia sea revisada en 2041.